tiempo. Bien, buenos días, jóvenes señoritas. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Tenemos preparado para el día de hoy lo que conlleva a ver productos notables. Los productos notables que, como todos sabemos, pues verdad, ya ustedes los vieron en nivel básico y diversificado. Pues se compone de 4 partes, ¿verdad? Que lo vamos a ir viendo poco a poquito. Está en su material, ahí lo pueden encontrar ustedes, ¿verdad? Los productos notables, pues, es otra parte también de lo que es el álgebra, ¿verdad? De lo que es el álgebra y se divide en varios incisos. Siempre les voy a pedir, por favor, ¿verdad? Que vayamos poniendo atención y cualquier duda la apuntan para que a segunda hora podamos ver las dudas que ustedes tengan. El primer inciso que aparece es la suma, el inciso A, es la suma de 2 cantidades al cuadrado. La suma de 2 cantidades al cuadrado. Estamos hablando entonces del primer inciso, el inciso que lleva, que ahí hay un ejemplo, ¿verdad? Podría ser el ejemplo A más B al cuadrado. Esta va a ser la forma, ¿sí? Esta va a ser la forma. Esa va a ser la forma que van a tener entonces el inciso A, los productos notables, la suma de 2 cantidades al cuadrado. Para eso pues existe una regla, ustedes tienen que aprenderse la regla, ¿verdad? Tienen que aprenderse la regla, pero no para la prueba, sino que esa tiene que quedar ya de manera que ustedes la manejen durante el trayecto de su vida. La regla dice que es el primer término al cuadrado más el doble del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Esa es la regla, ¿ves? Se lo vamos a volver a hacer acá para que ustedes lo miren. Si observamos, tenemos 2 términos, término A más el término B. Al término A le llamamos primer término, al término B le llamamos segundo término, al cuadrado. Entonces la regla dice que es el cuadrado del primer término, sería A por A, sería A al cuadrado, más el doble, como nos están diciendo el doble sería 2, del primer término que es A, por el segundo término que es B, más el cuadrado del segundo término, que sería B por B, B al cuadrado. Si observan, ahí está la regla, ¿verdad? Ahí tenemos la regla. Pero igual, ustedes lo pueden hacer mecánicamente. Lo vamos a hacer acá mecánicamente para que ustedes lo miren. A más B por A más B. Sería que A sería A por A al cuadrado. A por A más B sería A por B a B. Ya si se dieron cuenta, multipliqué la A por A y A por B, ¿ven? Ahora tengo que hacer exactamente lo mismo la B. Voy a multiplicar B por A, sería A, B. Y B por B sería más B al cuadrado.
ahí tendría que sumarme a al cuadrado porque no hay con quién trabajarla, si la miran ahí, ¿verdad? Más 1 más 1 sería 2ab más b al cuadrado. Aquí está, ahí está mecánicamente y aquí está cómo lo aplicamos con la fórmula, ¿no? Con la fórmula y con la regla, perdón. La suma de dos cantidades al cuadrado es igual al cuadrado del primer término más el doble del segundo término más el cuadrado del segundo término. Si nos aparece, podrían decir ustedes, pero ¿qué pasa cuando aparece con números? Pues hagámoslo con números. Todo eso está en su material. No hay problema que se lo vaya borrando. Todo esto está en su material. Si ahora fuera con números, por ejemplo, sería X. Siempre, recuérdense que va a ir un polinomio, en este caso, X más 3 elevado al cuadrado. X más 3 elevado al cuadrado. Y dice la regla que es el cuadrado del primer término. Sería X por X, X al cuadrado, más el doble del primer término por el segundo término. Sería 2 por X, sería 2X por 3, sería 6X más el cuadrado del último término. 3 por 3, 9. Ahí está bien. Ahora ya lo tenemos con números. Si ustedes se dan cuenta, ya lo tenemos con números, ¿no? Y lo pueden hacer, mecánicamente lo pueden hacer ustedes. Como me está indicando el cuadrado, tengo que multiplicar 2 veces eso, miren. Esto es lo que me está indicando ese cuadrado. Digo entonces X por X, X al cuadrado, más X por 3, sería 3X, ¿no? Ya hice X por X y X por 3. Ahora me corresponde utilizar el 3. Tengo que multiplicar 3 por X, que sería 3X, más 3 por 3, 9. Y lo ejecuto, miren. Sería X al cuadrado más 3 más 3, 6X, más 9. ¿No? Por eso dice el cuadrado del primer término más el doble del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término, ¿verdad? Si ustedes lo quieren hacer sencillo, sería 2, X al cuadrado más 2 por el primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado, que sería 3 por 3, 9. X al cuadrado es igual a más 2 por X. Perdón, 3. Sería 2 por X, 2X. 2 por 3 sería 6X más 9. De la forma como ustedes quieran hacerlo. De la manera que ustedes quieran hacerlo, les tiene que dar exactamente el mismo resultado. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta al respecto. Si hubieran preguntas, las pueden hacer o las van apuntando para la segunda hora. Como les digo esto, pues prácticamente lo podemos hacer con letras, lo podemos hacer con literales. Ustedes de eso no se preocupen. Solo apréndanse, por favor, la regla. El cuadrado del primer término más el doble del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Si ahora me dieran este ejercicio, 2X más 3Y
Esta va a ser la forma. Siempre va a ir al cuadrado, ¿eh? Siempre va a ir al cuadrado. Y sería, te lo voy a hacer acá, lo que dice la regla, para que ustedes lo miren. Dice el cuadrado del primer término, que sería 2 por 2, 4, x por x, x al cuadrado. ¿Eh? El cuadrado del primer término, 2 por 2, 4, x por x, x al cuadrado, más el doble del primer término, que sería 2 por 2, 4, por el segundo término, por 3, 12, xy, más el cuadrado del segundo término, 3 por 3, 9, y por y al cuadrado. Si lo quieren hacer más resumido, sería el cuadrado del primer término, 2 por 2, 4, x al cuadrado, más el doble del primer término, que sería 2x, por el doble del segundo término, que sería 3y, más el cuadrado del segundo término, que es 3 por 3, 9, y por y al cuadrado. Aquí está más resumido, 4x al cuadrado, 2 por 2, 4 por 3, 12, xy, más 9, y al cuadrado. Y si todavía tienen duda, entonces van y lo hacen 2x más 3y por 2x más 3y, y ahí les va a dar el resultado, exactamente lo que tenemos ahí. ¿Cómo estamos, Cepeda? Muy bien, Lick, gracias. Ahí. ¿Está muy bien en la suma de dos cantidades al cuadrado? Sí. Muy bien. Entonces, si hubiera alguna duda, la pueden preguntar ahorita o a segunda hora, ¿verdad? No hay problema. Para pasar al siguiente inciso. El siguiente inciso, ahí en su material lo pueden ver ustedes, diferencia de dos cantidades al cuadrado. Voy a ir ahora con la diferencia de dos cantidades al cuadrado. Diferencia de dos cantidades al cuadrado. Como les digo, ahí está en su material. Cuando hablamos de diferencia de dos cantidades al cuadrado, tenemos que tener en cuenta entonces que ya no va a ser lo mismo que estábamos viendo, ¿verdad? Ahora, dice, a diferencia, que sería A menos B al cuadrado. Aquí está la diferencia, ¿eh? El signo. Ahí está la diferencia, que es el signo. Y existe también la regla. Existe también la regla que dice que va a ser, póngale atención por favor, el cuadrado del primer término sería A por A, ¿sí? Al cuadrado, el cuadrado del primer término, menos el doble, como me están diciendo doble, yo tengo que utilizar 2 por el primer término, que es A, por el segundo término, que es B, más el cuadrado del segundo término, que sería B por B, B al cuadrado. Esa es la regla. Voy nuevamente para que lo miren.
dice el primer término al cuadrado, a por a al cuadrado, menos el doble o el duplo, que es 2. Cuando les digan duplo, doble, es 2 del primer término, que es a, por el segundo término, que es b, más el cuadrado del segundo término, que sería b por b al cuadrado. Alguien podría decir, pero ¿y cómo lo explica en la realidad? Vamos a la realidad. Vamos a la realidad. Como me está diciendo a menos b al cuadrado, sería a menos b. Aquí está, miren. Sería a por a al cuadrado. Más por menos sería menos a por b a b. ¿Está? Ya lo hice con a, ahora lo voy a hacer con b, ¿bien? Menos por más, menos. B por a es ab. Menos por menos me da más. B por b, b al cuadrado. ¿Eh? Al cuadrado menos 1 más menos 1 es igual a menos 2ab más b al cuadrado. Ahí está, ¿me? Aplicándolo manualmente y aplicando la regla. ¿Me? Alguien me podría decir, ¿cómo lo haríamos si ahora tuviera números? Sencillo, sencillo. A mí se me quedó la regla, ya no tengo ningún problema. Lo voy a hacer con números, lo voy a hacer con cantidades. 7x menos 3y al cuadrado. Observa, ahora ya tengo números. Ahora ya tengo números. Y lo voy a hacer entonces, ¿verdad? Aplicando la regla. El cuadrado del primer término sería 7 por 7, 49, x por x, x al cuadrado. Dice menos el doble del primer término por el segundo término. Sería, como es el doble, sería 2 por 7, 14. 14 por 3 sería 42. XY más 3 por 3, 9. Y al cuadrado. Alguien podría decir, pero ¿y de otra forma más sencilla? Háganlo más sencillo, ¿no? El doble del primer término, 7 por 7, 49, x por x, x al cuadrado, menos el doble del primer término, que sería 7x, por el segundo término, que sería 3y, más el cuadrado del segundo término, que sería 3 por 3, 9, y al cuadrado. Ahí está, lo pueden hacer entonces, dicen ustedes 49, x al cuadrado, sería 2 por 7, 14. Si ustedes pueden, por favor, en su calculadora, me van a ayudar, no es de que yo me equivoque. 2 por 7, 14, por 3, a mí me sale que es 42. Escribo el 42 y escribo la literal del primer término, que es x, y la del segundo término, que es y, más el doble, el cuadrado del segundo término, 3 por 3, 9, y por y al cuadrado. Alguien puede decir, pero ¿y cómo lo llevaría a la realidad? Vamos a la parte mecánica. Vamos a la parte mecánica. 7x menos 3y por 7x menos 3y. ¿No?
Solo que esto ya suena como que si estamos en parvulitos, ¿verdad? Sería 7 por 7, 49, x por x, x al cuadrado, ¿eh? Más por menos, menos. 7 por 3, 21xy. Tengo que escribir las dos, 21xy. Ahora voy con el 3, ¿sí? Menos por más, menos. 3 por 7, 21xy. Menos por menos, más. 3 por 3, 9. Y al cuadrado, ¿no? Y lo hago. 49x al cuadrado, menos y menos me va a dar más como el signo menos. 21 más 21 es igual a 42. XY más 9 y x al cuadrado. De la manera que ustedes quieran hacerlo, de esa manera, pues les va a salir. Si hubiera alguna duda, pues podemos preguntarla ahorita, ¿verdad? Ahorita podemos enfocarnos en las dudas que tengan, las preguntas que ustedes tengan, porque lamentablemente, ¿verdad? Me hacen preguntas durante la semana, me mandan chat, pero ahí sí disculpen ustedes si vieran que por mi trabajo no me permite, ¿verdad? Estar contestando cada ratito, ¿verdad? Y eso a mi casa, pues se me hace un poco difícil también. Entonces, todas las dudas que tengan, por favor, ahora, en los ejercicios que dejamos, pues lamentablemente muchos están trabajando en grupo. De hecho, a ver, ¿verdad? Porque tienen los mismos errores, los mismos errores cometieron, ¿verdad? No puede ser que se hayan equivocado, no, uno se equivocó y los demás, pues, no todos, porque hay muy buenos trabajos. Estaba viendo yo ahí que la mayoría, pues, gracias a Dios sacó 5 ACP, ¿verdad? Estaba viendo yo que bastantes, pues, se esforzaron, pero de ahí pues, no están recibiendo la clase y solo estamos copiándolo, ¿verdad? Y como les digo, ya durante la semana sí se me hace un poco difícil poder contestar, ¿verdad? Entonces, esta es la diferencia de dos cantidades al cuadrado. Voy a borrar para ir al inciso C. Ahí está en el material, vuelvo a insistir. Es lo mismo que vamos viendo. El inciso C es la suma por la diferencia de dos cantidades. ¿Sí? Suma de la diferencia de dos cantidades. Solo es de aprenderse las reglas, no hay nada más, ¿verdad? No hay nada más que aprendernos la regla en esto para que ustedes no tengan ningún problema. Si vamos ahora, pues, ¿verdad? Como dice, suma la diferencia de dos cantidades. Póngale atención, suma de la diferencia de dos cantidades. Ahora es A más B por A menos B. Aquí está la diferencia, ¿eh? Si se dan cuenta ahora, ya no están elevados al cuadrado. Uno está sumando y el otro está restando, ¿eh? Pónganle atención a eso, por favor, en el inciso C. Suma de la diferencia de dos cantidades. Entonces acá lo que hacemos es aplicar la regla. La regla dice que va a ser el cuadrado del primer término, ¿eh? A por A al cuadrado. Más por menos me va a dar menos. El cuadrado del segundo término. B por B, B al cuadrado. Esto se vuelve más sencillo todavía, ¿no? Ahí está el resultado. Ese es el resultado, ¿verdad? Y si ustedes lo quieren aplicar manual, pues lo hacen manual, no hay problema. A
más B por A menos B. Ahí está, A por A al cuadrado. Más por más sería más. A por B sería AB. Ya lo hice con A. Ahora lo voy a hacer con B. ¿No? Ahora comienzo de aquí para acá. Primero con signo, menos por más, menos. B por A es igual a B. Menos por más es menos. B por B es al cuadrado. Y lo tengo. A al cuadrado más 1 menos 1, 0, menos B al cuadrado. Ahí está. Inciso C, entonces, dice que es, la regla dice que es entonces el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. No hay para dónde equivocarnos en eso, ¿verdad? Pueden decir ustedes, bueno, pero si nos lo explica mejor con números, pues hagámoslo con números también. No hay ningún problema. Lo hacemos con números. 5A más 3 por 5A menos 3. ¿Bien? Lo único que deben de tener cuidado es que tienen que tener los mismos términos. Si aquí tienen 5A, aquí tiene que estar 5A. Si aquí está 3, aquí tiene que estar 3. La única diferencia va a ser el signo. Eso va a ser la única diferencia. Y eso va a ser, según la regla, el cuadrado del primer término, que sería 5 por 5, 25, A por A al cuadrado, más por menos, menos, 3 por 3, 9. Y ahí está. Es una de las partes del álgebra mucho más sencillas, ¿verdad? Mucho más sencillas. Solo que sí hay que tener cuidado pues cuando uno las va a aplicar, ¿verdad? Porque podemos tener ciertos problemas pues en ese caso. Pero de ahí pues se convierte en una de las partes mucho más sencillas por las cuales nosotros debemos de trabajar. No sé si hubiera alguna duda, pregunta. Llevamos 3 incisos, ¿verdad? Llevamos 3 incisos que fue suma de 2 cantidades al cuadrado, diferencia de 2 cantidades al cuadrado, suma por la diferencia de 2 cantidades. Y vamos a ver la número 4. Inciso D. Ahí me están escribiendo que quieren que, vamos a ver, no leo muy bien. Sí, que quieren que les explique nuevamente la división. Claro, lo vamos a hacer aún la segunda hora. Vamos a hacer la segunda hora para que ustedes lo miren. El inciso D dice que es producto de binomios X más B, perdón, X más A por X más B. Por X más B, ¿verdad?
Si nos presentaran un ejercicio, por ejemplo, sería x más 6 por x más 3. Ahí está. Ahí está. Y se lo voy a hacer para que ustedes lo miren. Que sería el cuadrado del primer término. Cuadrado del primer término, que sería x por x. X al cuadrado más la suma del primer término por el segundo término, que sería 6 más 3 más x más el segundo término, por el segundo término, 6 por 3. Sería x al cuadrado más 6 más 3, 9, más x más 6 por 3, 18. ¿eh? Si se dan cuenta, pues no cambia, ¿verdad? No cambia. Te lo voy a repetir una vez más acá para que ustedes lo miren. Acá va. El cuadrado de los primeros términos, x por x al cuadrado, más la suma de los segundos términos, 6 más 3, que serían los segundos términos, ¿eh? Más el primer término. Como observamos que es x y x, solo lo escribimos x, ¿eh? Más la multiplicación del segundo término por el segundo término, 6 por 3. ¿Eh? Y lo hago ahora. Digo x al cuadrado más 6 más 3 es igual a 9, más x sería x, más 3 por 6, 18. Ahí está también la regla. Ahí está la regla para que ustedes la miren. Uy, que ya me quedé sin tiempo. Ahí está la regla. Pueden hacer ustedes por cualquiera de los términos que ustedes trabajen, ¿verdad? Muchas veces me han dicho, es que usted hace el más fácil, ¿verdad? Usted nos hace el más fácil y a nosotros nos deja el más difícil. No, eso es mentira, ¿verdad? Eso es mentira. Podría ser ahora x menos 2, x menos 5, ¿eh? Ahora se lo voy a hacer con negativos, números negativos, para que ustedes lo miren. Y es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Sería el doble del primer término, el cuadrado del primer término, x por x, x al cuadrado. Pero ahora como no tenemos, ahora tenemos resta, ¿bien? Sería menos el primer término, que es menos 2, más el segundo término, que es menos 5, menos 5, más el primer término, que es x, por
el primer término, que es menos 2, por el segundo término, que es menos 5. ¿Ven? Ahí lo tengo ahora. Y lo hago, x al cuadrado menos y menos me va a dar menos. 2 más 5 es igual a 7. X más, porque me van a decir, pero ¿por qué más? Aquí miren, menos por menos, más. 2 por 5, 10. Para que ustedes miren de dónde sale el más, ¿verdad? Para que no vayamos a tener problemas después. ¿Pero por qué más? Sencillo, porque ahí me sale. Voy a repetirlo. Voy a repetirlo acá. Desde el principio dice. Vamos desde el principio. El cuadrado del primer término, x por x, x al cuadrado, menos la suma de los dos segundos términos, menos 2 más menos 5 más el primer término, que es x, ¿eh? X y x, por eso lo tengo ahí. Por el primer término, que es menos 2, por el segundo término, que es menos 5. Aquí está menos 2, aquí está menos 5. ¿ven? Lo hago, x al cuadrado menos 2 menos 5 es menos 7, más x, menos por menos me da más, 2 por 5 es igual a 10. Y ahí lo tengo. Terminó el tiempo, ustedes regresamos exactamente en 15 minutos. 15 minutos, por favor, que se me terminó el tiempo. Todas sus dudas, por favor, además, si quieren que sumas, multiplicaciones, todas sus dudas, por favor, a segunda hora. Y con mucho gusto vamos a aclarar.